Nosotros vamos ahora a centrarnos nuevamente en la escena celestial. Comenzamos en el versículo 1, donde nos dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Tengo que decir acerca de Satanás que es realmente un cara dura. Quiero decir, estar delante de Dios, presentarse él mismo ante Dios, después de todo lo que hizo y no todo lo que sigue haciendo. En el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Uno piensa cuando lee esto y dice, como si Dios no supiera, pero no es así. Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás había fallado, había fracasado con su primer ataque, su primera filosofía, pero tenía un plan B, tenía una segunda filosofía. En la segunda filosofía, Satanás muestra su ingeniosa comprensión de la naturaleza humana, porque los filósofos nos dicen que una de las fortalezas del hombre, de los instintos más básicos, es el instinto de autopreservación. Así Satanás, sabiendo que esto es verdad, dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En otras palabras, le está diciendo a Dios: tú has puesto límites en lo que yo puedo hacer con él. Tú no me permites tocarlo. Déjame tocarlo y él te maldecirá en la cara. Así que Dios le dijo: muy bien, tú puedes tocarlo, pero deja libre su vida, no toques su vida. Nuevamente Dios le está poniendo restricciones a Satanás, limitaciones en cuanto a lo que él puede hacer. Y esto es lo que yo creo, que Dios le pone a Satanás las limitaciones, los límites. La Biblia dice que no permitirá que usted, estimado oyente, que usted, estimada oyente, sea tentado, tentada más allá de lo que usted puede soportar. Satanás no va más lejos porque Dios dijo: muy bien, puedes llegar hasta aquí. ¿Hasta dónde? Bueno, Dios le permitió llegar tan lejos, pero hasta donde yo sé, solo llegó hasta donde Dios le permitió. Él realmente actúa bajo el gobierno de Dios, porque es Dios que establece las restricciones, es el que pone los límites acerca de lo que Él puede hacer. Claro, surge un problema con esto. Si Dios controla a Satanás, entonces, ¿por qué Dios no lo expulsó del universo? Si Dios un día lo apresará, y también a sus seguidores en ese lugar que conocemos en la Escritura como Gehenna, en la oscuridad, donde Dios ha de echarlo a Satanás y sus seguidores, ¿por qué no lo hace ahora y nos salva de todas esas miserias? ¿Por qué Satanás tiene la libertad que Dios le ha concedido, el poder que Dios le ha concedido? ¿Por qué Dios le dio libertad de luchar contra nosotros? ¿Y cuántas preguntas más podríamos decir? ¿Está todo involucrado en por qué Dios lo ha creado a usted? Dios lo ha creado a usted para que Él pudiera tener un objeto para amar y del cual Él pudiera recibir amor. Ahora, la manera de recibir un amor que tenga significado necesariamente implica la libre voluntad en ello. Usted no puede ser un robot. Usted debe tener libre voluntad, la capacidad de poder elegir la manera de su amor por Dios y que ese amor sea verdaderamente un amor significativo, con significado. De esa forma Dios nos ha dado esta capacidad de libre albedrío, de libre elección, libre voluntad. Si no, ¿qué valor tendría a menos que hubiera algo para escoger? Tener el poder de elección y aún así no tener nada para elegir. Eso sería algo totalmente sin sentido. Así que Dios no solo
tenía que crearnos a nosotros con la capacidad de elegir, elegirlo a Él o no, elegir amarlo a Dios o no, sino que Él tiene que permitir la oportunidad que haya una alternativa. Y de esa manera, a Satanás se le permitió quedarse con Dios o rebelarse contra Dios, y él eligió rebelarse contra Dios. Al hombre le fue permitido, le fue ofrecido al hombre una opción alternativa, de manera que si a ese punto el hombre escogía amar a Dios, lo hacía por su propia elección. Dios sabría que esa opción era una opción de corazón, una opción que tiene significado. Y Dios recibiría alabanza y gloria de ese amor con significado que le era expresado a él. Teniendo la oportunidad, el hombre puede tomar la elección equivocada. Quizá usted puede estar escuchando estas cosas ahora con un corazón roto, decepcionado. Pero tal era el caso en esta ocasión. Dios sabía que a través de los años habría quienes hicieran una elección correcta. Para el tesoro de tener el amor de aquellos que escogieran amarlo a Él y servirlo a Él, Él, es decir, Dios, permitió que hubiese una elección, sabiendo que muchos habrían de tomar la elección equivocada, pero también sabiendo que habría quienes habrían de elegir amarlo a Él, expresarle su amor a Él, y así Dios podía llegar a tener una relación amorosa, llena de sentido, de comunión, compañerismo, con aquellos que voluntariamente escogieran conocerlo y seguirlo y amarlo a Él. La elección aún está allí. Satanás todavía está operando de manera que trata de animarlo a usted a tomar una opción alternativa, otra elección. Pero el hecho de que usted resista al enemigo, a las tentaciones, a sus seducciones, a aquellas cosas que él busca poner en el camino para que usted se aparte de Dios, se aparte de la palabra de Dios, de la ley de Dios, para que usted siga así sus propios deseos, el hecho de que usted pueda resistir esas tentaciones, pueda seguir amando a Dios, y usted se reúna con los hermanos, adore a Dios, cante de su amor, alabe al Señor, pase tiempo meditando su palabra, en comunión con Él, eso para Dios es una comunión, es un compañerismo tremendamente significativo, porque Dios sabe que usted no tiene por qué hacerlo. Pero en cuanto surge de su corazón, de su libre elección, eso para Dios tiene significado. Por esa razón Dios creó al hombre y Dios permite que exista todo el desorden que hay, de manera que pudiera haber al menos aquellos que lo amen a Él con un corazón sincero, por determinación propia. Usted no tiene que amar a Dios. Usted no tiene que servir a Dios. Hay otras decisiones atractivas, pero el hombre es quien elige. Usted es quien toma su elección. Dios es honrado cuando usted toma la decisión correcta. Satanás entonces es una herramienta que Dios utiliza y Dios lo ha colocado bajo ciertas condiciones, bajo ciertas restricciones. Le pone límites. Aún los tiene. No obstante, en el caso que estamos estudiando, Job ahora es afligido con forúnculos que le salen en todo el cuerpo, llagas. Él tomaba lo que diríamos hoy un trozo de cerámica partida para rascarse. Él estaba extremadamente dolorido. Él estaba lleno de mal olor. Se sentaba en una cama de cenizas porque es imposible sentarse o recostarse en ningún lado sin el extremo dolor de esa infección que abarcaba o cubría todo su cuerpo. Ahora se imagina a su esposa cerca de él, oliendo esos olores, viendo el dolor, el sufrimiento y la miseria de un hombre que fue reducido a eso.
Le dice a su esposo, ¿por qué no terminas con esto? ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Esto viene de un corazón de amor, podríamos decir. Le dolía a ella ver a su esposo en tal miseria. Podríamos pensar que ella dice eso allí con amor. Job, no soporto verte en esta situación. ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Pero Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, dice el relato. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Cuando ellos lo vieron, no lo reconocieron. Estaban tan sorprendidos que se pusieron a llorar. Lo que hicieron fue rasgar sus vestiduras y se sentaron llorando allí con él. En el capítulo 2, versículo 13 encontramos, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Finalmente Job habló. Job comienza maldiciendo el día de su nacimiento. En el capítulo 3, verso 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Yo quiero que usted, estimado oyente, note que él no maldijo a Dios. Él maldijo el día en que nació. Él dice, perezca el día que yo nací. Y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba. Ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible, como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. Quiero, estimado oyente, que usted note cómo repite las palabras sombrío, tinieblas, oscuridad. Esto es precisamente poesía hebrea. Es esa repetición de un pensamiento, de una idea, con la ampliación del concepto. Continúa diciendo, oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella, maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? En otras palabras, él está diciendo, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Sigue diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no morí? Yo estaría en paz. Nunca hubiera experimentado nada, está diciendo Job en otras palabras. Y al continuar nuestro relato allí, vemos que dice, allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas.
Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Estimado oyente, permítame señalarle, en primer lugar, que usted no debe tomar las afirmaciones de Job en su miseria para buscar desarrollar con ellas una doctrina bíblica. Porque hay un grupo, mejor dicho, hay varios grupos, que han tomado estas afirmaciones de Job y han desarrollado la doctrina de que el alma duerme. Recuerde el contexto. Este es Job, él está gritando de la miseria de su propia existencia. Estas no son las verdades inspiradas de Dios en lo que él está hablando. Es lo que Job está diciendo. Es su esfuerzo por comprender a Dios, por comprender los caminos de Dios. Job realmente está desafiando a Dios. Él está diciendo, ¿por qué Dios me permitió vivir? ¿Por qué no nací muerto? La razón por la que usted no puede tomar estas afirmaciones de Job, de cuando él está hablando acerca de la muerte, donde no hay problemas, donde todos están descansando y en paz, es que usted no puede tomar esto como doctrina bíblica, y esto se confirma en el capítulo 38 de este mismo libro de Job. Porque luego del vano esfuerzo del hombre por comprender lo que está sucediendo, finalmente Dios aparece en la escena. En el capítulo 38, cuando Dios comienza a hablarle a Job, Dios comienza preguntándole a Job. Y él le hace la primera pregunta: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Lo que se expresa en Job es el gran conocimiento del día, las filosofías de los hombres, de los sabios del día. Dios habla acerca de todas sus especulaciones y dice que son palabras sin sabiduría, las cuales realmente eran así. Todos esos consejos realmente carecían de sabiduría. Ninguno de ellos comprendió lo que realmente estaba sucediendo tras la escena. Por eso Dios pregunta, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es importante que note esto. Luego, en el versículo 17, Dios le dice a Job, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Ok, Job, tú has estado hablando acerca de él y desearía haber estado muerto, donde estaría tranquilo, donde no hay problemas, todo descansa. Dios dice, espera un poquito. ¿Te han sido abiertas las puertas de la muerte? ¿Tú sabes lo que sucede allí? ¿Sabes, Job? Estás hablando con palabras que no tienen sabiduría. Estás hablando de cosas que no conoces. Tú no has estado allí. No sabes si la cosa es así. Por tanto, si usted quiere desarrollar alguna doctrina acerca de lo que sucede a una persona cuando muere, usted no puede ir a las palabras de Job o a las palabras de Salomón en Eclesiastés, tampoco a los Salmos, porque muchas veces esos hombres hablaban de cosas de las cuales ellos no sabían, expresaban sus ideas, sus pensamientos, la sabiduría del hombre, el conocimiento limitado del hombre. Si usted realmente quiere saber qué sucede más allá de la tumba, es mejor que vaya a las palabras de Jesús. ¿Quién sabe más que Él? Si usted quiere desarrollar la doctrina acerca de lo que sucede cuando una persona muere, usted debe ir a las palabras de Cristo, las palabras inspiradas del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dios, en este caso, reprende a Job
porque él está hablando acerca de algo que él no conocía, hablando de la muerte y lo que él imagina que sería si él estuviera muerto. Pero Dios le dice, estás equivocado. Por eso sería bueno que mirara lo que dice Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Están aquellos benditos, santos, pero son mal informados, que son tan ignorantes como Sofar, Bildad y Elifaz, los amigos de Sara. Aquello que yo temía es lo que ha venido sobre mí, y dijeron, este es el problema de Job. Él no tenía fe, él estuvo temiendo estas cosas todo el tiempo. Lo que tú dices es lo que obtienes. Si él hubiese tenido suficiente fe, eso nunca le hubiera pasado. Pero esto no es exposición bíblica. Es pura necedad utilizar esa escritura para decir, debido a que tú temías esto, es por eso que te sucedió. Lo que tú temes es lo que vendrá sobre ti. Oh, no, eso no es cierto. Usted puede mirar a David. Él dijo, yo sé que un día Saúl me matará. Es una confesión negativa, David. Lo que dices es lo que obtienes, podrían decir estos que creen de esa manera. Pero no ocurrió. Saúl no lo mató. Así que usted, estimado amigo, estimada amiga, no tiene que preocuparse por haber hecho alguna confesión que fue negativa.